Bueno, a continuación lo que vamos a ver en este video, ¿ya? En esta clase, es la continuación de los ejercicios anteriores que se habían visto el día de ayer, ¿ya? Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con string y listas, ¿ya? Con los ejercicios que están en la guía. El ejercicio anterior que vimos era el de Producto Interno, por lo tanto, llegamos al número 8, que es el último de esta guía, y lleva como título iguales o distintos. Entonces nos dice que escriba una función, todos iguales, como parámetro recibe una lista que indique si todos los elementos de una lista son iguales, ¿ya? Abajo aparece un ejemplo llamando a la función todos iguales, le pasa una cantidad de elementos en una lista y retorna que es true, que significa que todos los elementos de la lista son iguales. En el caso siguiente, se pasa una lista, pero lleva un elemento distinto, por lo tanto lo que debiese arrojar es un false, como aparece ahí en el PDF. Por lo tanto, vamos a ir a a nuestro editor de Python, ¿ya? Para trabajar este ejercicio, ¿ya? Entonces, lo primero que nos dice es que tenemos que tener una función llamada todos iguales, ¿ok? Entonces, esto parte llamando a la función, ¿ya? Pasando los parámetros que, como aparece en el PDF, son tres elementos de la lista, y que son 3, 6, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer acá una variable iguales. ¿Por qué? ¿Cuál fue la estrategia que se abordó en la resolución de este ejercicio? Que puede haber otras también. Es que se va a recorrer, ¿ya? El largo, ¿ya? De la lista menos 1, ¿ya? Porque vamos a tratar de comparar el primero con el segundo siempre. O sea, primero con el de al lado, en otras palabras. Entonces, si comparo el elemento 0, lo voy a comparar con el elemento 1. Después el elemento 1 lo voy a comparar con el elemento 2 dentro de mi lista. Y así. Y dentro de este recorrido por la lista, yo aquí hago la comparación. Yo pregunto si lista, ya, en mi elemento 0 es igual a mi elemento 0 más 1, ¿ya? Recuerden que el X aquí nos va a arrojar el, la posición, por así decirlo, ¿ya? Que es la que le estamos pasando aquí. Y si esto es correcto, si son iguales, yo a mi variable iguales la voy a ir sumando un 1, ¿ya? La voy a ir incrementando. Luego de que se termine mi recorrido de la lista, pase por todos los elementos, yo voy a comparar si mi variable iguales es igual a mi variable lista, ¿ya? Mi variable lista menos 1, ¿ya? Que eso es lo que es la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿ya? Por lo tanto, si eso es correcto, significa que retornaría un true, ¿ya? En caso contrario, va a retornar un false, porque si aquí yo tengo dos elementos que fueron iguales y resulta que mi lista tiene tres elementos, eh, eso ya no sería verdadero, no son todos los elementos iguales y retornaría un false. Vamos a ver cómo funciona eh, con el paso a paso. Llamamos a la función, ¿ya? Le pasamos los tres elementos que tiene la lista y mi función la va a recibir, ¿ya? Genero mi variable iguales, la inicializo en 0, ¿ya? La variable lista recibió la lista y empiezo a recorrer mi lista, ¿ya? Con el len, recuerden ahí estoy sacando el largo de mi lista, ¿ya?
y aquí le resté 1, ¿ya? Para que quede de 0 a 2, ¿ya? Entonces, en la posición 0, y hago la pregunta. Lista, en la posición 0, me va a tomar el primer 6 de mi lista, ¿ya? Es igual a la posición 0 más 1, ¿ya? Y ahí me va a tomar el segundo 6 de mi lista. Me dice que es verdadero. Por lo tanto, la variable iguales va a ser 1, ¿ya? Porque estaba inicializada en 0. Continúo y va a seguir con el siguiente elemento, el 1, ¿ya? La posición 1, y ahora va a tomar la posición 1 más 1, sería la posición 2, entonces va a tomar el siguiente elemento, ¿ya? Entonces me dice que también es igual, ¿ya? Y así sucesivamente hasta que va a llegar a comparar acá si la cantidad de iguales es igual al len de mi lista, ¿ya? Ok, ¿ya? Y acá verifiquémoslo con los demás prints que tenemos, ¿ya? Vamos a verificarlo con los demás. Aquí le vamos a pasar 3 elementos, ¿ya? O sea, 3 print más llamada la función, y este debería retornar un false y este igual, ¿ya? Vamos a compararlo, ¿ya? Y ahí nos aparece un true, un false y un false, ¿ya? Porque no todos los elementos son iguales y acá tampoco todos los elementos son iguales, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos recorriendo y vamos verificando, ¿ya? En el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a leer el PDF, nos dice a continuación, escriba una función, todos distintos, ¿ya? Es lo contrario, que indique si todos los elementos de una lista son distintos, ¿ya? Bien similar, pero ahora nos vamos a referir a los elementos que son distintos. O sea, si hay un distinto, o sea, si uno de los elementos es distinto, vamos a arrojar en este caso un true, ¿ya? Vamos a descomentar esto y vamos a comentar esto de acá para poder ver cómo funciona el ejercicio. Y acá vamos a comentar este primero. Bueno, aquí el código fue mucho más sencillo si se fijan. Esto no, ¿ya? Esto no va, ahí sí. Porque aquí yo lo que hago es que yo comparo el largo de mi lista con el largo de la instrucción set de la lista, ¿ya? Entonces la instrucción set de la lista va a verificar los elementos que son distintos de mi lista, los va a contabilizar. Entonces, si hay elementos duplicados, no los va a contabilizar, ¿ya? O sea, los va a contabilizar una sola vez. Entonces, si es igual, si son iguales, va a retornar un true. Y si no, va a retornar un false, ¿ya? Vamos a verificar cómo funciona esto. Vamos a ir con el paso a paso. Llamo ahí, le paso los parámetros, los 236. Entonces va a preguntar si son todos distintos, ¿ya? En este primer caso es falso, porque no son todos distintos, ¿ya?
y le retorna el falso. Vamos a ver con el siguiente ejercicio, o sea, la siguiente instrucción. Vamos. Este igual va a ser, no es que los elementos sean iguales, ¿ya? Para que la validación más que nada es porque aquí se contabiliza los elementos que son distintos. Entonces, si yo tengo tres elementos distintos, significa que va a ser igual a los tres elementos de mi lista, ¿ya? Pero si yo tengo dos elementos distintos, no va a ser igual a la cantidad de elementos que yo tengo en mi lista. Entonces ahí por eso no pasa al false. Vamos a probar con este de acá, ¿ya? Entonces, vamos acá, false. Ahora sí. Y ahí paso el 6, el 6 y el 1. Y ahora voy a mi función. Entonces, verifico el largo de mi lista. Tiene tres elementos, ya es un 3. Y el len, ya, bueno, aquí veo mi lista. Aplico la instrucción set, que me reconoce que hay dos elementos que no están repetidos, por así decirlo, ¿ya? El 1 y el 6. Por lo tanto, solamente tengo dos elementos distintos. Ya hay uno que está repetido. Que si nosotros después revisamos, bueno, si revisan aquí, el 6 está repetido. Por lo tanto, solamente me arrojó un 2 porque hay dos elementos distintos, ¿ya? Dentro de mi lista. Entonces, yo retorno un false, ¿ya? Entonces, no son todos los elementos distintos. Eso es finalmente lo que se imprime en pantalla, ¿ya? Entonces, si yo hago aquí, y ahora lo voy a ejecutar completo, arroja que es falso la primera, falsa la segunda y, perdón, acá, falsa la primera, falsa la segunda y la tercera me dice que es verdadera porque sí, efectivamente los tres elementos son distintos, el 0, el 90 y el 1. ¿Ya? Y bueno, hay una parte C de este ejercicio que dice sus funciones deben ser capaces de aceptar listas de cualquier tamaño y con cualquier tipo de datos. ¿Ya? O sea, ahora vamos a probar si estas dos funciones responden a todo este tipo de argumentos que yo le estoy pasando a mi función, ¿no? Por lo tanto, vamos a probarla. Vamos a probarla. Acá está. Entonces esto lo vamos a comentar. Y aquí yo tengo comentado esto, lo voy a descomentar. Y aquí yo le estoy pasando, ¿ya? Tenemos las dos funciones. Y aquí yo le estoy pasando todo lo mismo que aparecía en el PDF, ¿ya? Una lista con muchos más elementos. Acá estoy generando una lista de números, de 1000 números, ¿ya? Del 0 al 1000, ¿ya? Y acá estoy pasando simplemente un elemento, ¿ya? Y acá estoy pasando un string, ¿ya? Dentro de mi lista. Bueno, está directamente escrito dentro de la lista, ¿ya? Vamos a verificar. Bueno, y ahí nos valida de que son todos, en este caso, verdaderos, ¿ya? Si este pregunta si son todos iguales. ¿Son todos iguales? Exactamente, son todos iguales. Este pregunta si son todos distintos. Claramente son todos distintos. Este acá pregunta si son todos iguales. Lógicamente sí. Y acá nos pregunta si son todos distintos, ¿ya? Y claro, esta palabra tiene todos sus elementos distintos, ¿ya?
Así que ese sería el último ejercicio que aparece en el documento de estudio independiente, ¿ya? Entonces en el video anterior van a poder ver la resolución a este y los demás ejercicios. Bueno, o sea, los demás ejercicios más este. Vamos entonces a hacer otro ejercicio, ¿ya? Para que no nos quedemos solamente con este ejercicio hoy, sino que también vamos a revisar unos pocos ejercicios más, ¿ya? Entonces esto lo vamos a minimizar y vamos a cargar aquí una ppt que tengo, ¿ya? Esto lo voy a maximizar para poder compartirlo. Vamos a cambiarlo y vamos a compartir el PowerPoint. Entonces esto lo vamos. Bueno, ahí se ve lo que vamos a hacer ahora. Entonces el primer ejercicio que se nos plantea es el ejercicio que lleva por título Pythonian String. Entonces dice que decimos que un string contiene la palabra Pythonia si una subsecuencia de sus caracteres corresponde a la palabra. Una subsecuencia es un string que se obtiene manteniendo el orden de los caracteres originales y eliminando 0 o más caracteres del string original, ¿no? Por ejemplo, el string, y ahí aparece una cantidad de caracteres que ustedes pueden ver ahí, y se pregunta si contiene Pythonia, ¿ya? Y claramente, si después lo revisamos, eso contiene las palabras para conformar lo que dice ahí como Pythonia. Pero en el caso del segundo string, que este de acá, empieza con la de acá, no contiene la palabra Pythonia, ¿ya? Entonces escribe un programa que reciba como una entrada un string y que entregue como salida si contiene o no la palabra Pythonia. Entonces, ¿cómo va a ser el formato de entrada? Un string. ¿Cuáles son las restricciones? Vamos a suponer que siempre la entrada va a ser un string. ¿Cuál va a ser el formato de salida? Que se escribe un sí, si es que el string contiene la palabra Pythonia, y no en el caso de que no la contenga. Y abajo aparece un ejemplo de entrada y que sí contiene la palabra Pythonia. Entonces, vamos a cambiarnos al editor y vamos a ver el ejercicio Pythonia en string. Entonces, ¿cómo se aborda este ejercicio? Bueno, aquí está la frase. La frase que es lo que tenemos que buscar dentro de nuestro mensaje. ¿Qué sería acá lo que estoy haciendo? Estoy guardando mi string, pidiendo que me ingresen el mensaje, ¿ya? Acá tengo un contador que lo inicializo en 0 y tenemos dos formas de realizarlo. Esta es la primera forma que vamos a probar, ¿ya? Recorriendo el string con un ciclo for a través de sus posiciones. Entonces lo que vamos a hacer es que estamos recorriendo, ¿ya? Con una variable x que nos va a dar el número de la posición del len de la frase, ¿ya? O sea, si la frase tiene 10 caracteres, este for va a ir de 0 hasta la cantidad de caracteres que tiene la frase. Luego, vamos a preguntar si la frase en su posición x, ¿ya? En este caso, si es la primera letra va a ser en la posición 0, vamos a preguntar si está en nuestro string, ¿ya? ¿Ya? O sea, estamos preguntando si la letra P está presente en nuestro string que ingresamos por pantalla que se pidió al usuario. Si esto es correcto, vamos a ir contabilizando y vamos aumentando nuestro contador, ¿ya? Una vez que esto se recorra y el contador tenga ya su cantidad de números
de que se cumplió esta cantidad, vamos a, ¿cómo se llama? Aquí a validar que el contador sea igual al largo de la frase, ¿ya? Y ahí se va a imprimir si es que sí o si es que no, dependiendo de cómo se vaya dando la validación. Entonces aquí teníamos un ejemplo que era la palabra, lo voy a ver de inmediato. Entonces nos daban como ejemplo esta palabra. Entonces ahora lo voy a echar a andar. Entonces voy a pasarle, ahí le pasé un string, que fue este de acá, y dentro de esta palabra encontró que sí estaba la palabra Pitonia dentro de mi string. Y claro, aquí está la P, aquí está la I, aquí está la T, aquí está la O, aquí está la N, ya la I también está la A. Aquí estaba la otra I, perdón. Así que lo validan, ¿ya? Si yo le paso otra palabra, otro texto, vamos a poner cualquier cosa aquí, debiese decir que no está presente. No está presente, ¿ya? Entonces, vamos a ir al paso a paso. Voy a ir ahí, ¿ya? Vamos para que lo vayamos viendo cómo va funcionando. Bueno, ahí me pide el mensaje, lo ingreso, se asigna la variable y empiezo a recorrer, saco de la frase que está acá. Esto es lo que vamos validando y recorriendo. Me saca un largo de 8, va a ir de 0 a 8 nuestro ciclo for. Entonces vamos a tomar la posición X, la 0, en este caso la posición 0, que va a tomar la letra P en el string que fue el que yo ingresé. Ya, ahí me apareció un backslash R. Y así va a ir validando hasta y aumentando el contador, ¿ya? Va a ir aumentando el contador, hasta el 8. Veamos en cuánto quedó mi contador. En 8, len de la frase en 8, por lo tanto es verdadero y me imprime un sí. La otra forma, que está acá, quizá un poquito más sencilla, voy a comentar esto. Entonces aquí lo que yo hago es que declaro para letra en frase. Ahí yo ya no estoy eh, trabajando con la posición, ¿ya? Con un número. Estoy trabajando directamente con cada elemento de mi frase, ¿ya? A través de la variable letra, ¿ya? Entonces aquí yo pregunto directamente si letra, ¿ya?, está en mi string, está presente en mi string. Entonces aquí yo pregunto si la letra está en el string, ¿ya? En variable string, ¿ya? Porque así la había declarado yo. Puede llevar cualquier otro nombre. Entonces, si está presente, la va a contabilizar, ¿ya? Entonces, vamos a tomar acá vamos a ejecutarlo. Voy a poner cualquier palabra. Bueno, aquí no lo va a encontrar.
Voy a poner ahí. Y bueno, y aquí en este caso sí lo encontró, ¿ya? Las dos formas son válidas, ambas funcionan y pueden buscar ahí lo que requieren a través de este tipo de formas para ir recorriendo un string, ¿ya? Primero con el ciclo for para poder recorrer la frase y después hacer la consulta a través de la misma variable, preguntar si está en el string. Bueno, continuando con los ejercicios, vamos a ver cuál es el siguiente ejercicio, ¿ya? El siguiente ejercicio lleva por título Camel Case, ¿ya? En el formato Camel Case, cualquier frase es una concatenación de una o más palabras compuestas, ¿ya? Por letras, perdón, del alfabeto inglés, sin tilde ni ñes, ¿ya? La primera palabra tiene todas sus letras en minúscula y el resto de las palabras tienen su primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Escribe un programa que reciba un string en formato camel case y entregue como salida la cantidad de palabras que contiene, ¿ya? O sea, por cada mayúscula no, inicial, ¿ya? En ese formato, nos va a ir entregando una palabra, o sea, nos va a ir aumentando el contador de palabras que tiene nuestro string, ¿ya? ¿Cuál va a ser el formato de entrada? Un string que contiene una secuencia de palabras en camel case, sin espacio. Se puede suponer ya que el string será siempre una secuencia de palabras en camel case, sin espacio, sin signos de puntuación, utilizando exclusivamente el alfabeto inglés. El formato de salida va a ser un número entero que corresponda a la cantidad de palabras en el string de entrada. Ya abajo aparece un ejemplo que dice: programación es mi asignatura favorita, ¿no? Y me contabiliza que tengo cinco palabras, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro editor y vamos a ir acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es recibir como entrada la palabra en formato camel case, ¿no? ¿Ya? Tengo un contador que lo inicializo en 0 y aquí voy a recorrer, ¿ya? La frase, ¿ya? Mi string en este caso, en el rango que me dé el largo de la frase, ¿ya? Entonces voy a ir letra por letra preguntando si, o sea, pasando la mayúscula en realidad. Lo que estoy haciendo aquí es que voy a almacenar en mayúscula el string en mi posición X, a través del upper lo estoy pasando a mayúscula. Esta función nos va a transformar a mayúscula nuestra letra, ¿no? Y después pregunto si string X, ¿no?, en la posición X es igual a mi palabra en mayúscula, ¿no? Entonces ahí yo voy validando las que son mayúsculas y las que no, porque esta yo la estoy creando. Estoy pasando la letra mayúscula y acá yo estoy viendo lo que tiene mi string, ¿ya? Y bueno, si eso es así, voy comparando, voy aumentando mi contador hasta encontrar la letra en mayúscula, ¿ya? Vamos a probar cómo funciona esto a través del depurador. Entonces, nos pide que ingresemos, ¿cierto?, el texto. Acá abajo vamos a poner programación es mi asignatura favorita.
¿ya? Así es como la recibe. Inicializo mi contador, saco el largo de caracteres que tiene mi string, dice que tiene 34 letras, entonces voy a recorrerlo desde la posición 0 hasta la 34. Entonces, a la variable mayúscula le voy a almacenar la letra, que es en este caso la letra P, a través del looper, ya lo estoy pasando quedó en mayúscula. Bueno, ya está en mayúscula en este caso. Entonces, valida si la letra P en la posición 0, ¿ya? En mi string en la posición 0, es igual a mayúscula. Entonces, como es verdadero, lo contabiliza, ¿no? Vamos a ir al siguiente. Entonces, programación en la posición 1 es la R, ¿ya? Con el upper, ahí queda en mayúscula, ¿ya? Entonces, mi letra en mayúscula, la R, quedó con la R mayúscula en esa variable. Pero ahora yo voy a validar en mi string, que es lo inicial, lo que corresponde, pregunto si esa letra, ¿ya? Que está en mi string en la posición, en este caso era la 1, es igual a mi mayúscula. En este caso no es así, porque mi string inicial no tiene la segunda letra con mayúsculas, solamente la primera, no la contabiliza, false, ¿ya? Y voy a ir así todo el rato preguntando, preguntando, voy a tratar de avanzar lo más rápido que puedo para llegar a ver a una siguiente letra. Estoy en la G, aquí estoy en la posición 4, en la R, 5, 6, 7, a ver, veamos dónde estamos. Ma. Me faltan como 4 ya. Ya, a ver ahora. Ahí ya, estoy en la N. Entonces, programación, ¿ya? La N. La N. Son distintas, lógicamente. False. Y ahora voy a ir a la letra E, donde dice programación es, ¿ya? La letra E, ¿ya? La guardé la mayúscula como una... Y ahora voy a verificar en mi string original. En la posición 12 tengo la letra E en mayúscula. Esa sí está en mayúscula. Y mi mayúscula es mayúscula, por lo tanto, es igual. Esto se valida, entonces mi contador aumenta a 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora voy a avanzar hasta llegar al siguiente. ¿Ya? Y ahí me dice que tiene 5 palabras. ¿Ya? Programación es mi asignatura favorita. ¿Ya? Asignatura favorita. ¿Ya? Esa es una forma. ¿Ya? Pero también tenemos otra forma de poder resolver este ejercicio. Entonces, la otra forma sería para x en string, ¿ya? Este sería mi letra, dejémoslas como letra mejor, para que se entienda más. Letra, aquí letra, ¿ya? Entonces, es básicamente lo mismo. Mi variable mayúscula, yo la letra que tenía, que viene dada, la voy a pasar a mayúscula.
y después voy a preguntar si la letra original está dada en mayúscula o no. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esto, le voy a poner lo mismo. Programación es mi asignatura favorita. Me arroja el mismo entero, ¿ya? Que tiene 5 palabras. Entonces, y aquí, bueno, aquí lo que estoy viendo al final es el contador. No sé si ahí queda claro cómo se resolvió eso. Nazarena, no sé si ahí nos puedes comentar. Sí, profe, Ya, sí entiendo perfecto, bien. perfecto. Quedó ahí más ejemplificado la segunda, bueno, al escribirle que es la letra. ¿Ya? Eso igual es importante, a veces a mí se me va a poner variables que sean bien explicativas, ¿ya? Trato, a veces ocupo la X, la Y, y uno va manejando eso, pero igual aquí utilizar este tipo de nombres también es súper bueno para poder ir entendiendo lo que uno va haciendo, ¿ya? En este caso aquí estoy diciendo que estoy rescatando la letra en mi string, ¿ya? En mi, en mi frase que la estoy recibiendo y la estoy guardando en un string. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a abrir esto y vamos a ver qué otro ejercicio tenemos para ustedes. Y el último ejercicio que tengo preparado se llama desencriptar mensaje. Entonces, el servicio de inteligencia de Pitonia ha estado monitoreando los mensajes de texto que recibe el líder supremo de Yevapoli, una nación enemiga. Los mensajes vienen codificados con una clave entre medio para evitar ser leídos por alguien externos al régimen. Sin embargo, se ha podido obtener la clave gracias a un espía pitonés infiltrado en Yevapoli, ¿ya? Entonces, para desencriptar el mensaje se debe eliminar la palabra clave del mensaje. Por ejemplo, si la clave es iwi, el mensaje es infiniwito, ¿ya? La decodificación entrega infinito, ¿ya? Esto es solo un ejemplo, ya que la clave se cambia regularmente por motivos de seguridad. Entonces nos pide que escribir un programa que reciba como entrada el mensaje secreto y la clave, entregando como salida el mensaje decodificado. Entonces, si la clave no se encuentra en el mensaje, se imprime tal cual sin modificación. Entonces, ¿cuál va a ser el formato de entrada? Un string con un mensaje y un string con la clave. Restricciones no hay, el mensaje y la clave deben ser cualquier carácter, incluso dígito en formato string. El formato de salida va a ser un string con el mensaje decodificado. Si no es posible codificarlo porque la clave no se encuentra contenida, se entrega el mensaje original. Entonces, ejemplo de entrada, infiniwito y iwi, que sería la clave, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo de salida? Infinito. Esa sería la salida que tiene que dar, decodificado. Entonces vamos a irnos a nuestro editor a desencriptar nuestro mensaje. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que recibir? ¿Cómo se llama? El encriptado, por así decirlo, y la clave. Esto debería ser la clave, ¿no? Yo la voy a tratar como injerto, ya que la voy a poner dentro del mensaje. Entonces recibimos ambos datos, ¿no? El encriptado y su clave. Voy a tener una variable cadena. Entonces aquí se va a preguntar si injerto está en el mensaje encriptado, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que si está presente, ¿ya? O sea, aquí lo está buscando de inmediato, cosa que si, como decía, si es que no está presente, se envía la misma palabra, ¿no? El mismo mensaje, ¿no? En caso de que no se pueda detectar. Pero si el injerto
está presente en mi string, ¿ya? En esta clave está presente acá. Entonces voy a empezar a hacer lo siguiente. Primero voy a buscar la posición. Voy a buscar la posición en mi encriptado del injerto, ¿ya? O de la clave, ¿ya? Vamos a cambiarlo a clave. Esto lo vamos a cambiar a clave para que se entienda más, ¿ya? Clave. Acá también tengo otra clave. Entonces lo que estoy preguntando es que si la clave está en encriptado, en caso de que sea verdad, voy a almacenar en posición, ¿ya? La posición, en este caso, dónde está la palabra, la clave, por así decirlo, dónde comienza la clave, no la palabra clave, ya, la variable clave, perdón. Entonces, si cuando yo ya tengo esto validado, voy a recorrer mi encriptado, ¿ya? Voy a recorrer mi encriptado, mi mensaje, y voy a preguntar si i es menor a la posición, ¿ya? Y esta es la posición desde que empieza el recorrido de mi encriptado, ¿ya? Recuerden que este parte en 0. Entonces voy a preguntar primero si 0 es menor que la posición, ¿ya? La posición, supongamos que está en la posición 7, porque quizás el encriptado, o sea, la clave está entre medio del encriptado, ¿ya? Entonces, cuando eso suceda, si es menor, la cadena va a ser igual a la cadena más el encriptado en su posición i, ¿ya? Pero si, y acá se pregunta si la posición i, ¿ya?, es mayor a la posición más el len de la clave -1, ¿ya? Aquí después con el paso a paso lo vamos a ir revisando bien. Voy a ir almacenando, o sea, le voy a ir sumando también a la cadena parte del encriptado, ¿no? ¿Para qué? Para que después al final imprimamos la cadena. Esta cadena lo que va a imprimir es el encriptado, pero sin la clave, ¿no? Eso es lo que entrega. Por eso aquí estoy como restándole lo que está entre medio o en las posiciones que me arrojen aquí mi clave para poder ir mostrándolo. Bueno, aquí tengo unos ejemplos de input, ¿no? Este va a ser uno infinibuito, ya lo voy a copiar y vamos a ir a depurarlo paso a paso, ¿no? Entonces me va a pedir que ingrese mi encriptado. Mi encriptado va a ser infinibuito, ¿ya? Ahí queda ok. Y ahora me va a pedir cuál es la clave. La clave es iwi, ¿ya? Queda almacenado, mi cadena la inicializo vacía y pregunto si iwi está presente en mi string que era encriptado, y me va a decir que es verdadero porque aquí lo detecta, que está ahí. Eso me dice que es verdadero. Y ahora en la posición, en la variable posición, voy a buscar en mi encriptado, dónde está, a través del find, dónde está la clave, iwi, dónde empieza. Entonces, me dice que empieza en la posición 5. Ahí empieza, ¿ya? Entonces eso queda guardado en la variable posición, ¿ya? Bueno, aquí yo empiezo a recorrer mi mensaje en un rango de 0 a 11, partiendo por el 0. Entonces pregunto si 0 es menor a la posición. Recordemos que quedó la posición 5.
Eso es verdadero, por lo tanto voy concatenando aquí dentro de mi variable cadena eh, las palabras que van ahí, que se van rescatando a través del recorrido de mi encriptado. ¿Ya? Entonces me la guardo. Voy a ir ahora menor que la posición, el 1. ¿Ya? Me la sigue guardando. Entonces voy a seguir haciendo esto. 3, 4. Y ya que ahora ya estamos en la posición 5, voy a seguir pasando. Y ahora 5 es menor que 5. No. Por lo tanto, es false. Y pregunto acá si 5 es mayor a la posición, ¿ya? Que sería el 5, más el len de esto, ¿ya? Que sería, el len sería 3, ¿ya? Menos 1, ¿ya? Me arroja un 7. De la posición 5 a la... O sea, es que el liquid iría de la posición 5 a la posición 7. 5, 6 y 7. Ahí está, en ese rango está mi clave, ¿ya? Estoy preguntando si el 5 es mayor a 7, ¿ya? Por lo tanto, me va a arrojar esto que es false, ¿ya? Y no me lo va a agregar a mi cadena, ¿ya? Esto no se va a cumplir, ¿ya? Va a ir acá, y también va a preguntar por lo mismo, pero también va a ser un false, porque 6 no es mayor a 7, va a ser lo mismo, 7 tampoco, 7 es mayor a 7, por lo tanto tampoco va a guardar eso, hasta que ya llegue a la siguiente posición, que va a ser la posición 8, y aquí sí me va a guardar lo que viene a continuación de ese rango donde está mi clave. Sí, es true, verdadero, entonces ahora sí me va a guardar la letra I, que está en la posición 8, ¿ya? Y así sucesivamente hasta que finalmente me imprime la cadena, que sería infinito, ¿ya? Esa sería mi cadena que yo debo mostrar. Probemos, aquí tengo otro elemento, otro injertos, por así decirlo. A ver, vamos, vamos a probar acá. Tengo el A, B, C, eso es, y la clave va a ser AL, ¿no? AL, ¿ya? Creo que lo noté mal, era aquí. Este era eso, perdón. Lo voy a recorrer de nuevo. Era eso, ese es el encriptado, el injerto este de acá. Y claro, ahí la clave me da AL, ¿no? Aquí, ahí, y el último que probemos ahí dice programar, el injerto va a ser gra, por lo tanto la clave va a ser promar, ¿ya? Eso básicamente es lo que sería la forma de desencriptar un mensaje ahí que nosotros tengamos o queramos manejar, ¿ya? No sé ahí, Nazarena, si quedó más o menos claro, ¿hay existe alguna confusión? No, profe, estoy clara. Ya, perfecto. Bueno, ahí tenemos 4 ejercicios más para que después los puedan revisar ahí en este video y puedan seguir practicando.